Bienvenidos, buenas noches. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Más que un congreso en pandemia, este 2020 fue el año en el que el legislativo, el Congreso de la República, empezó a caminarle al gobierno de Iván Duque. Y eso en parte ha contribuido a que el presidente termine el año mucho más consolidado, mucho más fuerte de lo que lo había empezado. Acuérdense de cómo estaba el gobierno hace un año. Diciembre del 2019, débil, flojo, asustado, en pleno paro nacional, un paro fortalecido por la sensación de falta de gobierno. Y falta de gobierno en un país como Colombia, un país tan presidencialista, es también falta de Congreso. Habíamos visto a Duque ensayar la política sin mermelada y encima de eso, sin pericia y sin discurso político. Acuérdense de cómo sufrió para pasar su plan de desarrollo, que es lo más básico y fácil de todo, cómo fracasó con las objeciones a la JEP y cómo perdió a su ministro de Defensa, Guillermo Botero, que renunció para que no lo humillaran con una moción de censura en el Congreso. Este año Iván Duque termina con un Congreso que, aunque sigue caminando por su lado, más que en gobiernos anteriores al menos, ahora también se mueve con el gobierno. Un Congreso donde no le tumban a los ministros. Carlos Holmes Trujillo ya sobrevivió a una moción de censura. Un Congreso que se dejó meter en cuarentena más de 4 meses sin hacer control político mientras el gobierno gobernaba con decretos de emergencia. Un Congreso que le camina a las limitadas aspiraciones de cambio legislativo que tiene este gobierno. Un Congreso que, sobre todo, le escogió a todos los candidatos cercanos que mandó el presidente a Procuraduría, Defensoría y Corte Constitucional. Termina el primer semestre del Congreso del honorable y silencioso Arturo Char, el Congreso que se volvió duquista bajo su mandato. Algunos miran con nostalgia ese viejo Congreso de los primeros días de este gobierno, el que mostró algunas señales de independencia, de deliberación ideológica y de voluntad política no totalmente determinada por el hambre burocrática. Muchos dirán que ese Congreso fue domado por la pandemia, otros lo achacarán al cambio de estrategia y a la apertura de las puertas burocráticas para los partidos tradicionales por parte del gobierno, la vieja y denunciada y malentendida mermelada con 4 cambios de gabinete durante este año. Como sea, y sobre todo con la llegada del nuevo presidente Arturo Char, con la llegada del coronavirus, tenemos un país que vive una vieja y conocida armonía de poderes públicos. Los que hacen y hacen leyes y no cambian casi nada. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:04 y estamos en esa época específica de diciembre cuando el Congreso empieza a funcionar a toda máquina. Me acompañan aquí en estudio 2 analistas de la política colombiana, de la política legislativa sobre todo. Andrés García es analista, experto en asuntos públicos y de gobierno y dirige una firma de consultoría política que se llama Setnove. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches, Daniel, muchas gracias y un gusto también estar aquí con el profesor Botero. Felipe Botero tiene un doctorado en ciencia política, esos son muchos años, y es el director actualmente de Congreso Visible, un proyecto que coordina la Universidad de los Andes para hacer visible la labor del Congreso de la República. Es profesor también en esa universidad. ¿Qué más, Felipe? Hola, Daniel, muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá, Andrés. Esta época es un ritual, siempre nos quejamos un poquito, pero pues así funciona todo el mundo, ¿no? Todo el mundo en diciembre está haciendo todo lo que no hizo. El Congreso tiene que dejar casi todo listo mañana, porque se acaban las sesiones ordinarias, Andrés. Correcto. Y eso significa básicamente que si no alcanzan... Que es el final del primer periodo legislativo de esta legislatura, que no habrá, al parecer, sesiones extraordinarias y que mañana termina el Congreso por este año. El Congreso, además de reformas puntuales, de leyes que a uno le gustan más o menos o nada, dice mucho de cómo están los poderes en el país. Yo al principio esbozaba, digamos, una hipótesis de que el Congreso muestra que el gobierno del presidente Duque termina este año en un nivel de afianzamiento, digamos, muy distinto con el que había terminado el pasado, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Es correcto, la coalición de gobierno este semestre funcionó mucho mejor de lo que ha funcionado en los 2 años precedentes. La capacidad de gestión del gobierno fue mucho mayor, se le aprobaron varios proyectos, muchos de ellos, por supuesto, relacionados con la reactivación económica y la pandemia,
pero pues más aprobaciones o una agenda un poco más sustanciosa que la que había desarrollado en años anteriores. Porque habíamos arrancado en este cuento de una nueva forma de gobernabilidad, ¿cierto? El presidente Duque salió en agosto con una idea de cambiar lo que se había criticado mucho en el pasado gobierno, que era una entrega bastante explícita de entidades del Estado, de ministerios, de áreas a partidos políticos, y eso lo quiso cambiar y no funcionó muy bien. Y ahora, en cambio, está funcionando mejor cuando abrieron la llave de la coalición política, básicamente. Pues fíjate que yo pienso que hay circunstancias que no han cambiado. El estilo del presidente para gobernar sigue siendo el mismo, muy respetuoso de los poderes, muy respetuoso con el Congreso. Creo también que lo que se está viendo ahora es una gran capacidad de trabajo articulado de las bancadas, de los ministros. Tú anotabas que hubo mucho movimiento en la agenda legislativa, pero también en el control político. Hubo buen control político y el gobierno también respondió fuerte al control político. Se vio de parte del Congreso gran pugnacidad, por ejemplo, hacia el ministro de la Defensa y la articulación del gobierno para responder al control político y a las mociones de censura proyectadas también funcionaron. Ese caso es clave, ¿no? Porque el año pasado, el espejo del año pasado es que por primera vez, pues, a ver, no lo censuraron porque el señor se fue antes, pero Guillermo Botero renunció al Ministerio de Defensa porque lo iban a sacar en el Congreso. Correcto. Eso hay que anotárselo al Congreso. Es decir, fue una moción de censura exitosa, aunque no la votaron, pero pues era evidente que iba a ocurrir. Sí, ahora querían hacer una ley para que el ministro no pudiera renunciar. Pues es también como arreglemos todo a punta de artículos acá. No me puede renunciar el ministro antes de que yo lo eche, porque eso sí. A ver, creo que este congreso obviamente fue un congreso virtual. Aquí unos momentos, el full de micrófonos calientes, muchachos. Unos momentos que ayudan a ponerle un poquito de sabor a lo que es la virtualidad y lo que es la virtualidad en la política. Me ubican al doctor Eduardo. Ya los escribí, qué apenas que estoy acá haciendo ejercicio, aprovechando el día. Senadora, le voy a dar un minuto para que aclare lo que usted se siente bien. Senadora. Con Angélica, la de la paridad. Esta realmente nos parece más completa y estamos de acuerdo con que se... Muchas cosas se modificó EP1 MP16, proyecto de fortalecimiento. De los expertos algún pronunciamiento. Estos hijueputas no se puede hacer nada. Angélica, apaga el micrófono. Ese fue el de Angélica Lozano. Usted, Andrés, que mira muy de cerca la política y la política legislativa para informar, digamos, a grupos de interés acerca de lo que pasa y tiene que patearse todas esas decisiones. Me imagino que la virtualidad en una institución que es tanto de procedimiento generó un cambio enorme. La oposición dice que básicamente los capó, los mandó a la irrelevancia. Otros dicen que ha sido mucho más efectivo todo. ¿Usted qué ve ahí? Para mí el balance es muy positivo. Primero, trabajaron muchísimo más. Segundo, la participación ahora tiene que ser proactiva. Tienes que hablar, tienes que estar, tienes que realmente hacerte ver en la pantalla. Tercero, la transparencia. Creo que fue un resultado transversal de todo lo que sucedió, muy positivo para el Congreso, y los resultados saltan a la vista. Mira, se aprobaron y se discutieron y se trabajó durante la semana completa como nunca había pasado en Colombia. Luego, creo que la virtualidad ojalá hubiera llegado para quedarse porque fue muy positivo. A ver, hay algo en el sentido de que como no están ahí en un recinto, no se pueden ir a tener conversaciones en el salón trasero, digamos, como se dice en la política. Es más difícil. Obviamente pueden chatear por WhatsApp mientras están en la sesión, ¿no? Usted diga esto o mejor acordemos esto, pero ahí usted cree y usted ha sentido una medida en que esto le agregó transparencia al proceso, lo hizo más difícil de camuflar la realidad de los negocios que estaban haciéndose detrás. Negocios, lo digo no en el mal sentido, digamos. Yo concuerdo con Andrés en el sentido de que la virtualidad hace
que haya más transparencia en la medida que hay gente que puede ver estas sesiones, no solamente trabajan más ellos, sino que además existe la posibilidad de que la ciudadanía esté pendiente de lo que está pasando, y eso ocurrió también. Hubo muchas audiencias públicas, muchas más que en otros periodos, que fueron concurridas por el público. Entonces, en cierto sentido, le pone un poco de la lupa al Congreso y hace que su trabajo sea de frente a la ciudadanía. Sí. Yo creo que los negociados y las conversaciones de pasillo y esos acuerdos se siguen dando y se pueden dar por teléfono, por WhatsApp, digamos, y eso hace parte de la política también. Yo no creo que eso sea necesariamente algo negativo, porque no todas las negociaciones se dan ahí en la discusión en el Congreso, sino que se dan en otros espacios. Y ahí sí puede ser un tema un poquito negativo, porque tanto en el Congreso como en otros aspectos de la vida, el contacto hace que haya unas interacciones muy interesantes y productivas que se pierden para los congresistas como para, pues, el resto de nosotros. Digamos, el confinamiento nos da duro a todos y nos quita cosas a la vez que Usted es nos profesor, pone. ¿no? Yo soy profesor. No, sin duda, Felipe tiene razón. Pero por ejemplo, para como dicen, el tracking de toda la información, para el trabajo que hace, por ejemplo, el Congreso Visible, esta virtualidad es positiva. En general, para la ciudadanía, para la transparencia, para que todos podamos verificar y constatar lo que se hizo en el Congreso de la República, cómo se elaboran las leyes y cómo son los debates, la virtualidad ha ayudado mucho. Quiero dar esta discusión de cómo va el Congreso y cómo fue el Congreso este año con dos datos en el radar. El de los nombramientos y los cambios en los ministerios que sucedieron, sobre todo a principio de año. Creo que algunos de ellos, sobre todo el del ministro de Medio Ambiente, por ejemplo, llegó hace no tanto tiempo. Entonces, llegó Carlos Correa del Partido Conservador al Ministerio de Ambiente. Hoy escuchamos que Julia Miranda, la mujer que había sido directora de parques por 16 años, se va porque le pidieron la renuncia. Ángel Custodio Cabrera del partido de la U llega al Ministerio de Trabajo. Fernando Ruiz de Cambio Radical llega al Ministerio de Salud, un nombramiento muy importante y creo que todo el mundo lo acepta como muy acertado. Su viceministro había trabajado con Alex Char, Alexander Moscoso había trabajado con Alex Char en Barranquilla, entonces viene Cambio Radical con la Casa Char también. Rodolfo Sea del Partido Conservador a un ministerio que es el de Agricultura, que tiene una burocracia enorme, y Alicia Arango, que cambia de trabajo al Ministerio del Interior. Eso por un lado, y no les voy a hablar de los resultados legislativos todavía, sino de las elecciones, porque este año era un año de elecciones en el Congreso que se dieron. Se dieron al menos 3 o 4 elecciones claves. Los elegidos Congreso, muchachos, porfa. Esas elecciones fueron la de la Procuradora General, el Ministerio Público, la de Paula Andrea Meneses, que es la magistrada de la Corte Constitucional, la nueva magistrada, y la de Carlos Camargo Asís, el defensor del pueblo. Nombramientos que son importantes. Sin duda. Sin duda, son nombramientos todos clave, muchos de ellos del círculo cercano al presidente. Es decir, el Congreso eligió o nombró en estos cargos a personas cercanas al presidente Duque. Como suele hacer, ¿no? Tal vez, a ver, Santos puso de procurador a Fernando Carrillo, puso de fiscal a quien había sido su ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez. Tal vez la diferencia ha sido ahí, Andrés, que eran personas, por ejemplo, Margarita Cabello, que venía de ser directamente ministra de Justicia, es decir, no tuvo ningún periodo de enfriamiento, como Néstor Humberto, que al menos renunció un rato para hacer campaña, pero después llegó ahí. Carrillo no, Carrillo venía de ser embajador. Carrillo venía de ser embajador. Y antiguamente ministro. Sí. O sea, ¿a usted le parece que esta idea de que hay un acaparamiento peligroso del poder en Colombia con estos nombramientos, en cambio no se rompió ninguna regla que no hubiera venido de antes? No, yo pienso que no. Yo pienso que en ese sentido las elecciones han sido muy buenas porque los candidatos son buenos y no creo que se haya roto ningún tipo de tradición política en ese sentido. ¿Usted? Pues yo no creo que se haya roto con la tradición. Yo siento que como usted lo señala, eso es lo que ocurre y eso muestra en cierto sentido un poco de falta de independencia del Congreso, porque las ternas no solamente tenían personas cercanas a Duque, sino tenían otros candidatos todos igualmente calificados y pues terminaron eligiendo
Sí. los de Duque. Es decir, ahí todavía, digamos que revivió el gran presidencialismo que se ejerce sobre la rama legislativa. Así este gobierno no haya sido especialmente, digamos, activo en la presentación de proyectos, de grandes reformas transformadoras. Ayúdenme, estos son los 5 proyectos y yo lo divido mal. Ustedes, yo entiendo que trabajan en legislaturas. Una legislatura en Colombia empieza el 20 de julio y va hasta... Bueno, el periodo legislativo hasta 16 de diciembre, luego retoma en marzo y va hasta... Pero digamos, el año académico del Congreso es de julio a julio, no de diciembre. Exacto. Ahorita están a mitad de año, Exacto. digamos. Correcto. Y aquí yo hago una mezcolanza porque entonces cojo semestres de 2 años distintos, pero las 5 reformas importantes que se hayan aprobado este año, digo yo, Código Electoral que está en trámite, pliegos tipo de contratación estatal, me parece que era un proyecto importante, la cadena perpetua para violadores de niños y niñas, aprobación de vacunas para todos los colombianos y bueno, y ya me estaba quedando sin un proyecto importante, entonces transporte escolar terrestre en zonas de difícil acceso. No, pero hay más. A ver, ayúdeme, Andrés. Por ejemplo, el programa de mejoramiento agrícola, la ley del PAEF, la ley de turismo, Sí. muy importante. Sí, esas son leyes importantes. Sí, son yo a muy veces, importantes. tal vez sí tengo un sesgo ahí que es un mal sesgo, pero siento es como, sí, la ley Mire, de por ejemplo, emprendimiento. mire, por ejemplo, el PAEF, que es el subsidio a la nómina para empleados y que incluye también el subsidio a la prima para diciembre, que en esta Pero pandemia... eso no se pasó eso no pasó por decreto de emergencia. Sí, pero el Congreso la mejoró Ok, y la extendió Ok. hasta el primer trimestre del 2021, muy importante. de acuerdo, de acuerdo. Sí, los proyectos de reactivación, la reactivación agropecuaria, turismo, son proyectos clave para tratar de sacar al país del estancamiento que produjo la pandemia. Un proyecto realmente transformador, con ambiciones de cambiar el Estado, de modificar problemas enquistados dentro del Estado colombiano. No, digamos, no hay como ningún proyecto que sea una reforma drástica y que vaya a cambiar la cara del país. Digamos, la agenda del gobierno ha dicho que quiere hacer una reforma a la justicia, que no la ha podido hacer. Está en ciernes una reforma tributaria, que va a ser una reforma Sí. importantísima, pero eso vendrá el año entrante. Este año se concentraron, yo creo, en temas principalmente De la pandemia. de la pandemia. Pero este es el año, es decir, este es el segundo año presidencial, ¿cierto? Este es el año de hacer cosas, de hacer grandes, digamos, de cambiar el Estado a la visión de un mandatario. Obviamente llegó la pandemia, pero antes de la pandemia, digamos que no había ninguna visión transformadora que fue truncada por el coronavirus. Pues mira, yo pienso que tal vez el proyecto lunar de esta legislatura es la reforma de la salud, que fue un proyecto de iniciativa de un partido, de Cambio Radical, que recibió aval del gobierno y que yo creo que ese proyecto por el momento no va. Sí. Pero con toda la razón, porque es que en la mitad sucedió una cosa que tú la dices medio accidental, pero que es una bomba atómica, que es la pandemia. Es que la pandemia fue algo muy complicado. La economía colombiana en el segundo trimestre fue de menos 15.8. De menos 15.8. En el tercer trimestre de 9. Bueno, pero en el mismo periodo de junio a septiembre, el año 2019, estábamos en 3.3. Claro. Luego, un cataclismo. Me parece normal que no se apruebe esa reforma a la salud cuando no se consideran los elementos sobrevinientes de esta crisis. Normal. Y aquí una última ronda rápida. En el vecindario están pasando cosas interesantes políticamente, ¿no? Perú tuvo un desastre de inestabilidad política. En Ecuador la cosa no se ve bien. Colombia en este vecindario andino, bueno, y Venezuela, que ahora tiene una nueva Asamblea Nacional Chavista, ya no tiene Congreso. Colombia parece ser en ese sentido como una isla de relativa estabilidad cuando veníamos de un momento difícil a finales del 2019. Eso es cierto. La pandemia calmó un poco los ánimos de la protesta de fin de año pasado, digamos, eso que se suponía que iba a continuar o había como expectativas de qué iba a pasar con esas protestas. Todo eso cambió y ha habido estabilidad, muy distinto a los casos que usted señala. Inclusive Chile también con la reforma constitucional, digamos, están en su proceso. Bolivia volvieron a
a elecciones después de un periodo tumultuoso. Sí. Entonces, pues sí, ha habido como una estabilidad interesante. Ese es uno de los, a ver, hay gente que dice que ese es uno de los grandes obstáculos para las transformaciones en Colombia, otros que es un gran activo, pero es al menos definitivamente una gran particularidad del sistema político colombiano. Es una particularidad del sistema político colombiano. Pero de todas maneras, fíjate que nosotros tenemos un comportamiento económico con gran estabilidad que ha funcionado. Sí. No obstante, este año hay una reducción del 36% en la inversión extranjera directa. Pero en la estabilidad política, Andrés, usted conoce el Congreso, ¿es una ética, es un acuerdo generalizado, es qué? Yo creo que es una costumbre política y tampoco la calificaría de inestabilidad, ¿no? La rivalidad política y la confrontación de ideas. No, de estabilidad. De hecho, en medio de una gran polarización, de acuerdo. Pues, la vaina tramita y anda con razonable predictibilidad, digamos. 92% de los proyectos de ley que se presentaron se aprobaron. O sea, no es que ahí más o menos, no. O sea, hubo Del gobierno. Del gobierno. Hubo una gran proactividad del gobierno. Ajá. Vamos a hacer una pausa, seguimos hablando de este fin de año en el Congreso de la República. Cuando regresemos, un par de voces políticas para contarnos qué está pasando allá ahora mismo donde están trabajando. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Congreso en pandemia, una revisión de lo que fue el legislativo durante este año. Voy a conectar a dos voces del legislativo, de la Cámara. Representante de la Cámara nos habla María José Pizarro. María José Pizarro representa a Bogotá en el Congreso por el partido y la lista de la decencia, que es básicamente la Colombia Humana. María José, ¿cómo está? Un gusto, Daniel, un gusto saludarte a ti, a Ciro y obviamente a todas las personas que nos ven en estos momentos. Un gran abrazo. Y Ciro Alejandro Ramírez, Ciro es senador de la República, es del Partido Centro Democrático y hace política en Bogotá y en Boyacá. ¿Qué más, Ciro? Daniel, buenas noches. Saludo a María José, mi colega representante de la Cámara, a las personas del panel y todas las personas que nos están acompañando a esta hora. Venga, entonces veníamos aquí charlando, ustedes creo que alcanzaron ahí a escuchar un poco de cómo había sido como el feeling de este año. María José, usted es una representante nueva, este es digamos que su primer periodo en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ha sentido como el cambio de este Congreso en estos 2 años que llevamos ya? ¿Cómo fue este año? No, pues este año fue completamente diferente porque nos estábamos adaptando, digamos, como a las dinámicas del Congreso, ¿no? De estar allí y todo lo que implica no solamente estar en el recinto, sino además en los territorios, ¿no? Porque yo tengo, o por lo menos intento tener siempre una presencia muy fuerte en las calles y de repente nos encerramos un poco, obviamente, por esta pandemia. Al principio muy difícil, no solamente por lo que implica este Congreso virtual que nadie comprendía, ¿no? Y al mismo tiempo ver que iba pasando el tiempo y el Congreso permanecía cerrado, que casi se ha convertido como en un Congreso epistolar, vamos a decirlo así, ¿no? Enviando cartas e intentando encontrar fórmulas y proponer fórmulas para que, yo en ese momento estaba en la segunda vicepresidencia de la Cámara, para que pudiésemos sesionar de manera semipresencial o virtual o como fuera, pero que el Congreso no estuviese en ese limbo jurídico en el que estuvo casi 2 meses. Luego, finalmente, tuvimos que irnos hasta el Congreso de la República, casi que por asalto, vamos a decirlo así, Inti Asprilla, David Racero, Caterina Miranda, León Freddy y yo, para que exigir un poco, empezar como a motivar el debate de que definitivamente teníamos que funcionar. Luego empezó este Congreso semipresencial en Cámara, que fue completamente diferente a lo que pasó en Senado, que empezaron mucho más tarde. Nosotros empezamos más o menos en mayo ya con la semipresencialidad, pero eso nos supuso demandas ante la Corte Suprema, demandas en la Comisión de Ética, quejas de demandas, bueno, en fin. Y representante, y siento, la labor de la oposición, la que usted hace, ¿fue más difícil? ¿Fue más difícil hacerse sentir desde lejos?
Pues sí, realmente pues depende mucho del talante de los presidentes. Afortunadamente hubo como un talante democrático y por lo tanto pudimos participar, pero los tiempos de intervención realmente a veces son cortos, no permiten desarrollar las ideas. Hay, digamos, cuando tú estás en la Cámara, tú puedes de alguna manera gritar y exigir que te den la palabra. Aquí no hay ninguna manera de hacerlo, a no ser de que en tropezón, pues digamos, casi que lo exijas a viva voz. Y entonces cambia mucho la dinámica. En algunas cosas es buena, yo estaba escuchando al panel anterior, pero definitivamente como garantía democrática del ejercicio parlamentario, del debate democrático, la virtualidad no siempre lo permite. Por eso, por ejemplo, en los debates, si te das cuenta, nosotros siempre estamos de manera presencial y cuando se votan proyectos de ley que realmente exigen que nosotros tengamos, al ser tan pocos, no somos bancadas gigantescas como a lo mejor otros partidos, y eso pues requiere, digamos, un esfuerzo más grande de parte nuestra. Ciro, senador Ramírez, usted se acuerda, nosotros hablamos creo que varias veces en el 2018 y el 2019 y el gobierno había tenido dificultad para pasar reformas claves como la primera tributaria, en el plan de desarrollo incluso alcanzaron a sudar la gota en algunas instancias. Siento que este año la labor ha sido más fácil, el gobierno ha estado más conectado con lo que ustedes venían diciendo y es que los escucharan, que hubo una repartición, digamos, de la torta política más clara y por encima de la mesa para algunos partidos que empezaron a caminar. Pues Daniel, yo pienso que igual desde el 2018 la agenda del gobierno ha pasado, a excepción de la reforma a la justicia que se cayó, como ustedes lo vieron en ese año. De resto, me parece que la agenda del gobierno ha pasado casi en una gran mayoría. Sí, es claro que ha venido trabajando mucho mejor una coalición de gobierno, por lo menos el diálogo entre el gobierno y los partidos. Creo que eso ha permitido también, digamos, un mayor flujo de proyectos y aprobación de proyectos de una agenda del gobierno y más en estos momentos que se requiere una agenda de reactivación y más cuando no estamos en un estado de excepción, que creo que se necesitaban varias iniciativas como, por ejemplo, este año, solo para hablar de este año, la reforma a las regalías. Creo que es una gran reforma que se hizo al sistema general de regalías que me pareció importantísimo. Segundo, la ley Reactivarte, donde se le da un vuelco total a todo el sistema de cultura, además de reactivación en este momento económico. La ley de emprendimiento, la ley de turismo. Sí. Ahora estamos en la ley, el código electoral. Y solo por mencionar unas, porque tengo como 10 más que son del gobierno y me parecen importantísimas en este momento de coyuntura económica y política a puertas del próximo año, donde arrancaríamos las inscripciones para el 2022. Entonces creo que eso ha facilitado el trabajo entre el gobierno y el Congreso. ¿Algún remordimiento acerca de cómo el Centro Democrático hizo oposición contra la mermelada en el pasado gobierno? ¿Alguna reflexión? Es decir, yo creo que la mermelada es una simplificación que le hizo mucho daño a la manera de entender la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que propició la oposición del Centro Democrático de ese entonces. Y ahora el gobierno del presidente Duque hace algo muy parecido, creo que tal vez menos profundo que lo que hizo Santos, pero definitivamente hay un esquema de gobernabilidad y de alianzas políticas con repartición burocrática. Yo no, creo que nunca nos opusimos a la representación política. Lo que nos opusimos siempre a la mermelada fue la repartición de los cupos del presupuesto general de la Nación de forma burda que se vio en ese gobierno y así nos opusimos y así lo dijimos. La representación política es válido en cualquier país del mundo, de Europa o cualquier otro, y creo que se ha demostrado, incluso se dijo que el ministro de Salud es una representación política del Partido Cambio Radical y hemos visto lo exitoso que ha sido el ministro de Salud, entre muchas otras representaciones políticas que hay de diferentes partidos políticos. Lo que nos oponemos es a la repartición del presupuesto general de la Nación de manera burda, y eso yo creo que lo dijimos y lo hicimos de manera clara en las discusiones del presupuesto general de la Nación, en las discusiones de la ley bienal de regalías, en las reformas tributarias, y lo seguiremos haciendo. Igual creo que en todos los gobiernos de todas las corrientes políticas lo hemos visto, no más solo por mirar la alcaldía de Bogotá. Si usted no es novio, novia, pariente, primo, esposa, hijo, sobrino de algún congresista del Partido Verde o cercano a algún persona de ese partido, no puede trabajar en la alcaldía. Entonces, creo que ahí María José no va a defender a nadie.
creo que ahí no va a salir. Depende. No, yo creo que hay visiones diferentes ahí. Vengan, definitivamente. Voy a hacer una pausa muy breve. Cuando volvamos les voy a preguntar sobre la reforma más transformadora de este semestre legislativo, la reforma al Código Electoral. Está en trámite todavía y la discutimos en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca 936, estamos en directo con el hashtag Congreso en Pandemia. Estamos hablando de lo que pasó este año y sobre todo lo que está pasando ahora ya en este bloque. La reforma más transformadora en el Congreso en discusión ahora mismo es una reforma al Código Electoral. Esta es una reforma importante porque en las elecciones presidenciales pasadas hubo acusaciones y quejas serias e importantes del candidato que perdió en segunda vuelta de Gustavo Petro acerca de la fiabilidad y la justicia detrás de las elecciones presidenciales. Esta reforma al Código Electoral intenta subsanar algunas de esas cosas. Estamos hablando con la representante María José Pizarro de la Colombia Humana, con el senador Ciro Guerra. Representante, María José, ustedes ya mandaron, salió de Cámara. Yo no he podido saber bien cómo votaron y quería entender si la oposición sigue acompañando ciertas cosas de esta reforma de este código. No, la oposición en Cámara acompañó, pues digamos, finalmente el Código Electoral, porque después de un debate de verdad de 3 días muy profundo, entendiendo que era necesario un nuevo código, que el actual, pues digamos, se expidió en 1986 con facultades extraordinarias del presidente Belisario Betancur. Sin embargo, este código, tal y como se aprobó en Cámara, pues definitivamente tiene varios inconvenientes, aunque logramos pues eliminar las facultades extraordinarias del presidente, por ejemplo, que suprimió, fusionaba empleos de la registraduría 5 meses antes de las elecciones. Se eliminó el artículo sobre responsabilidad administrativa y electoral, pero quedaron otras, como por ejemplo la creación de 1.200 cargos nuevos, lo que en nuestro criterio pues lleva a una mayor burocracia por medio de los registradores departamentales. Definitivamente pues fue un debate arduo, pero finalmente acompañamos, esperamos que en Senado por lo menos, por ejemplo, se mantenga el artículo de paridad política, que entiendo están votando hoy, y pues en últimas lo que a nosotros nos parece paradójico es que cuando el gobierno viene anunciando toda una política de austeridad, como bien lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, la creación pues de estos 1.200 nuevos cargos genera un impacto fiscal importante, lo que quiere decir que definitivamente con toda esa, como decía Ciro, él dice la mermelada no, pero nosotros sabemos que este código electoral, claro que reparte algunas cuotas burocráticas en los departamentos, y esto definitivamente en nuestro criterio pues fortalece, como digo, esta burocracia, no los cargos por méritos, todos estos cargos de libre remoción, de libre nombramiento y remoción. Sí. Entonces, pues yo creo que es un código electoral que ojalá brinde todas las garantías, especial para los minoritarios. Pero por ahora parece que va bien, es decir, un código electoral es muy importante y es clave que un código electoral, Ciro, sea acompañado por incluso los partidos de la oposición, si bien con reparos, ¿no? Finalmente son las reglas de juego a las que se someten los políticos en las elecciones, y a ustedes les llega entonces el reto de sacarlo hasta el final así, de que acompañen en el Senado, si bien no unánimemente, sin reparos, una buena parte de los congresistas. Nosotros en el Congreso, en el Senado, perdón, estamos esperando la reunión de una subcomisión que se creó en representación de mi partido, Esta Paloma, y un representante de cada partido para ver si se llega a un consenso. Estamos en contra de esa excepción que se está creando ahí a la Ley 80, que por seguridad nacional se pueda tener una especie de contratación especial por parte de la registraduría. Nos opusimos también a la creación de más cargos por parte de la registraduría. Nos opusimos también a que le restaran poderes a los entes de control. También, bueno, estamos apoyando la cuota de género del 50% mujeres, aunque, y dejé como reflexión, si estamos hablando de cuota de género en las listas, eso es una reforma política, eso es una reforma electoral. Sí. Porque de una vez no estábamos hablando de listas cerradas. Me parece que es una discusión que el Congreso se ha demorado y me parece que debemos avanzar
hacia fortalecer los partidos políticos, sino para qué tenemos partidos políticos. Hoy los partidos políticos no valen un peso. Hoy cuando tenemos partidos de garaje donde venden los avales de partidos y ¿cuáles, Ciro? Partidos de afrocolombianos y se inventan no sé qué cosas, y el otro partido vende el aval en no sé cuántos departamentos, y bueno, una cantidad de porquerías que se ven en la política. Hoy los partidos políticos no tienen ningún sentido, su existencia. Me parece que en este momento se debe replantear la forma de llegar a las elecciones. Si estamos hablando de cuota de género, el 50%, ¿por qué no hablar de una vez de la lista cerrada? Es una discusión que la tenemos que dar. Aunque quiero apoyar el 50% de mujeres, me parece que es... Pero es Ciro, válido, dígale al gobierno. Sería buenísimo que el gobierno hubiera apoyado una reforma política, una de las grandes deudas, pero es decir, siempre empezamos a tener esta discusión entonces en el 2020, en el 2021 y luego nos vamos a elecciones en el 22. Daniel, y en la Cámara hundieron la reforma política precisamente porque incorporaba el tema de las listas cerradas. Entonces aquí tenemos que ser honestos, porque el partido de gobierno hunde la reforma política por eso. Eso no es con carreta ni con discursos. Creo que en la práctica el único partido que ha llevado listas cerradas se llama Centro Democrático. Eso es no, la Colombia Humana también. Bueno, la Colombia... Oiga, venga, Ciro, le quiero preguntar sobre su presidente, el presidente... No el presidente Duque, ni el presidente Uribe, el presidente del Congreso, el señor Alex Char. Lo hemos oído hablar muy poco, pero aquí lo voy a poner para recordar quién es el presidente del Congreso de Colombia. Alex Char, no, Arturo Char, perdón. Ese hombre es clave en este proceso porque, bueno, desde el Congreso, como te decía Marcela, hemos venido impulsando iniciativas, por supuesto, que vienen desde el gobierno, como por ejemplo el programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, que eso sin duda es un alivio importantísimo porque cubre el 40% de las nóminas, sobre todo los empleados de salario mínimo. Es una inversión bastante grande de casi 6 billones de pesos. Senador Ramírez, ¿cómo le fue con el señor Arturo Char? ¿Sabe qué me ha sorprendido? Me parece que ha hecho una muy buena presidencia, incluso ha manejado muy bien las plenarias, ha sacado más agendas legislativas de iniciativa de congresistas que otros presidentes de la corporación, ha sacado adelante la agenda del gobierno, sí. Me parece que ha manejado con prudencia, le da la oportunidad a la oposición, incluso el 80 o 90% de los debates de control político los ha hecho la oposición. Creo que la oposición ha tenido como 7 debates de control político, nosotros hemos tenido 1. Me parece que ha hecho bien las cosas, incluso no le ha generado críticas siquiera de la oposición. Me parece que me ha sorprendido, le tengo que decir que me ha sorprendido de buena manera su presidencia, lo que lleva desde el 20 de julio. Tiene razón que de la oposición hemos escuchado demasiado. Yo sé que no le toca a usted, María José, pero ¿cómo le ha ido con la mesa? No, yo sí tengo que decir que el presidente Germán Blanco ha sido un hombre absolutamente garante. Fíjate que todos estamos pensando cómo será el próximo año con una presidencia del Centro Democrático, porque ya tuvimos el primer encontronazo ahorita cuando lo dirigió el Centro Democrático antenoche, el viernes pasado, perdón, cuando querían pues pasar a las 12 de la noche el proyecto de ley Reactivarse precisamente, y tuvimos que oponernos claramente a que esa discusión se diera de esa manera, pero el presidente Germán Blanco ha sido un hombre garante, un hombre decente que ha sabido manejar la plenaria, que es a veces muy complicada por la cantidad de gente que hay y porque hay posiciones como en el Senado seguramente radicalmente opuestas y se generan unos debates a veces muy densos, pero el presidente Blanco ha sabido manejarlo, digamos, con muchísima altura. Yo sí debo decir que nos ha ido bien con esta nueva mesa directiva. El problema va a ser cuando ya no esté seguramente Germán Blanco. Y en cuanto a la presidencia en la que estuve yo, en la mesa directiva en la que estuve yo, pues definitivamente tuvimos pues ese problema, como te decía, de esa lógica un poco, de ese congreso cerrado, del no poder entrar a funcionar, del temor que tenía todo el mundo y claramente pues digamos de un legislativo en mi criterio que a veces
sí está completamente arrodillado al Ejecutivo. Yo sí siento que ahí no hay mucha independencia de poder. Congresistas, muchas gracias por su tiempo esta noche, muchas gracias por someterse a más minutos de Zoom. Yo me imagino que están mamados, los extraño, los espero tener un poco más el próximo año aquí en el estudio. Nosotros hacemos una simbiosis, los periodistas los criticamos y ustedes igual vienen a nuestros programas, así que les deseo un feliz fin de periodo y un feliz año. Ya podemos empezar con esto. Muchas gracias por venir esta noche. A ti, Daniel. Daniel, un gran pendiente abrazo. del almuerzo que le debo hace 2 años en el programa, lo hicimos público de la apuesta, usted la ganó y el otro año en medio de esa discusión de ese proyecto de ley que seguramente radicarán, pues haremos el almuerzo. Vamos a la parrilla boyacense, Ciro. Muchas gracias a ambos. Yo voy a hacer una pausa. Seguimos aquí con los invitados en estudio después de comerciales. Ya volvemos. Seguimos aquí en Zona Franca, faltan 11 minutos para las 10 de la noche y volvemos. Yo quedé con la sensación de que todo iba bien, que eso era una maravilla, incluso la oposición estaba apoyando un proyecto y bueno, digamos que habíamos dicho antes también que la virtualidad funcionaba, pero hablemos de lunares, de esta legislatura. ¿Qué pone usted? Yo creo que hay problemas con el funcionamiento de los partidos. Los partidos siempre han sido débiles en Colombia o en los últimos años han debilitado y este Congreso pues mostró también debilidades en ese sentido. Los casos de Roy Barreras, de Armando Benedetti, de Robledo. Hay varios, ponle los disidentes, Juanse, porfa. Que no son disidentes, no, yo lo tengo aquí marcado, yo lo pongo como gente que se salió de su partido, pero no todos se salieron de su partido entonces. Ángela María Robledo, que no tenía partido, pero peleó con Petro y se salió de la Colombia Humana. Jonathan Tamayo, que lo echaron del partido Maíz, ¿cierto? ¿Y él va a perder la curul, Andrés? No. No. Termina. Termina. Rodrigo Lara, de Cambio Radical. Renunció. Renunció. Y renunció a segunda. No, él termina su periodo, pero él renuncia al partido porque se va a salir. Roy Barreras y Armando Benedetti los echaron del partido de la U, no renunciaron. Los echaron del partido. ¿Eso qué significa? Pueden terminar. ¿Y si no los hubieran echado? Si ellos renuncian, los reemplazan. Si ellos renuncian, o sea, Felipe, les hicieron un favor. Yo creo que fue parte de la negociación de salida, que los expulsaran para seguir ahí, porque si no hubieran tenido que reemplazarlos por alguien más de su lista. Y Jorge Robledo, también. Que se escindió, hay una decisión del Polo Democrático y se formó esta dignidad. Ciro Ramírez hablaba, el senador Ciro Ramírez hablaba del tema del voto preferente, de la reforma política. Es muy fregado que el Congreso se autorreforme, ¿no? Todas esas reformas son muy complicadas. ¿Usted cree que esto tiene como una píldora así mágica, Andrés? Como cerremos las listas y se nos mejoran los partidos. Pues yo pienso que son procesos que se van dando poco a poco. El Código Electoral, por ejemplo, va encaminado a mejorar nuestras costumbres políticas de una manera muy relevante. Va a haber cosas muy interesantes ahí, no perfectas, no ideales, pero que salga un proyecto de esos que desde el año 86 no se lograba concitar la voluntad de los partidos, es un logro grande. Y de los partidos, incluyendo los partidos de oposición, o sea, la representante Pizarro con muchos peros, pero finalmente con el voto puesto por el sí. Claro, era importantísimo y se había hecho un trabajo muy grande de preparación de ese código electoral y era muy difícil que votaran en contra precisamente porque estaba muy bien armado y tenía mucho trabajo previo. Pero de la misma forma hundieron una reforma política muy interesante que trataba de subsanar algunos de esos problemas que ahora están poniendo ahí en el código electoral. Entonces también es muy difícil que un lunar también. Sí, es un lunar. La paridad de género sigue siendo un problema. Sí. Colombia tiene una de las tasas más bajas en el mundo de participación de mujeres en el Congreso, 20%. Álvaro Uribe Vélez, el congresista tal vez con mayores votos de la historia de Colombia, en el Congreso, para una elección del Congreso, renunció para dejar su fuero y ser juzgado y ser investigado por la Fiscalía. Eso es, ¿qué tipo de lunar es este? Pues es muy lamentable porque es el senador más votado de Colombia
y pues muchos de los que votaron por él pues se quedan sin su representante. Un hombre con 1,5 millones de votos en el Congreso que está ausente, pues realmente es muy lamentable. Como es otro lunar lamentable la detención del senador Pulgar por los hechos de los cuales se les indican a un senador de la República. Es también muy lamentable en esta legislatura. De la Comisión de Ética, siempre hay esas bellas ironías. Lo de Pulgar no es una cosa que no se haya visto. ¿Cuántas bajas tenemos ya de la legislatura del 18, de los elegidos en el 18? No, ya a ver, hay varios y de todos lados, porque está Santrich, está Márquez, está Pulgar, está Aída Merlano, que no le cobraron la silla vacía al Partido Conservador. La reemplazó Soledad Tamayo. Eso sí, o sea, la silla vacía se llama la silla vacía, el medio, el portal de internet se llama la silla vacía por esta figura, que era cuando los parapolíticos se hacían elegir con votos que les ponían los paramilitares y luego renunciaban para no ser investigados por la Corte Suprema y dejaban a otro ahí. Exacto. Y ese es un mecanismo justamente de castigar al partido por poner candidatos que no cumplen los requisitos y el caso de Aída Merlano, pues claramente debió aplicarse la silla vacía y que no haya ocurrido eso, en cierta manera un premio al partido porque le permite contar con esa curul y hacerle un poco un quite a un proceso. Y se acuerda que hablamos al principio el tema de esta estabilidad política colombiana que es muy buena para ciertas cosas, pero muy mala para otras, ¿no? Y es estas mañas que son difíciles de quitar, ¿no? Que Aída Merlano, que confesó haber tenido una empresa electoral delictiva, dice ella con, además, el hoy presidente del Senado, presuntamente el señor Alex Char, que a ella... Arturo Char, perdón, que a ella la condenen, se escapa de una cita de un dentista, una vaina ridícula, y ahora su curul está ocupada por otra congresista del Partido Conservador que usurpa esos votos corruptos comprados, como está en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. No, sí, sin duda es un lunar. No le dejé mucho que comentar, pero ayúdeme aquí, Felipe, un poquito de indignación. Sí, es un tema súper paradójico porque el tema de la estabilidad política de Colombia es que finalmente es una protección muy fuerte del status quo. Y el status quo, tiene ventajas, pero también es problemático cuando tiene unos lunares tan notorios como este que estamos señalando. Y aquí claramente hubo un fallo garrafal en la medida en que no se aplicó un castigo que está contemplado en el ordenamiento jurídico del país para precisamente este tipo de casos. Y déjeme ya en los últimos minutos como de la lectura del Congreso, los voy a remitir al 2018, cuando cerca de 12 millones de personas votaron en una consulta anticorrupción, una consulta que tenía un gancho que iba dirigido al Congreso de la República, que era bajar los sueldos de los congresistas. Ese referendo anti la consulta era una evocación del odio que tiene el elector colombiano hacia el Congreso. Ya casi 2 años después de eso, ¿el mensaje llegó o el mensaje fue olímpicamente ignorado por los políticos colombianos? Pues, a ver, primero que todo, eso se hundió en la pasada legislatura, no en esta. Pero segundo, creo que el mensaje sí se ha sentido, porque es evidente que este periodo legislativo de esta legislatura es muy superior al que hemos visto. Entonces, pues, nos vino encima una pandemia, sí. Nos tocó trabajar con la virtualidad. Aquí han pasado cosas increíbles. Es que Colombia va a completar 40.000 muertos este año por un virus nuevo que nos llegó. Y transversalmente, pues hay todas las problemáticas que arrastramos de tiempo atrás. Creo que de todas maneras el Congreso de la República acusó recibo de la inconformidad que hay porque ha habido manifestaciones. Para todos es evidente que hay inconformidad. Y yo siento que en estos 6 meses de trabajo sí. del Congreso se ve una reacción positiva y una receptividad hacia la situación que se vive. Felipe. Sí, yo creo que han trabajado más que en otros periodos, están sesionando de lunes a incluso algunos sábados, eso era inédito en la historia colombiana,
porque el fin de semana se iban a la región a hacer política, lo cual está muy bien. Yo lo que siento de todas formas es que gran parte de este trabajo ha sido caminarle al gobierno y las iniciativas, si bien el porcentaje de aprobación de las iniciativas del gobierno del 90 y tanto %, las de iniciativa del Congreso es menos del 1%. Entonces, la capacidad de independencia del Congreso, de proponer y aprobar sus propias leyes, sigue siendo pues deja mucho que desear. Pero Daniel, discúlpame, el año pasado cuando me invitaste, una de las críticas que se oía en la mesa era que el presidente Duque en su primer año de gobierno no gobernaba. En el segundo año de gobierno sí gobierna y, oye, veo la gente como que no lo está haciendo. Lo está haciendo, definitivamente cierra un año en una posición muy distinta a la que tenía el año pasado. Increíble todo lo que ha pasado este año, ¿no? Cuando estábamos aquí en diciembre de 2019, un mundo muy distinto. Muchas gracias, Andrés Felipe, por estar aquí, lejos de la virtualidad, en la presencialidad. Lo aprecio mucho. Y bienvenidos aquí cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Yo me voy, se me acabó el tiempo esta noche, pero nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.